¿Te has planteado alguna vez que esos desvelos nocturnos pueden ser algo más que simple insomnio? La Biblia nos muestra que incluso en la profundidad de la noche, Dios puede estar hablándonos. En el Salmo 16:7, David dice, «Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi corazón». Este versículo revela que en esos momentos de inquietud, el Señor utiliza el silencio para acercarse y hablar a nuestro espíritu. En muchas ocasiones, vemos el insomnio como un problema, un obstáculo que interfiere con nuestro descanso y afecta nuestras actividades diarias. Sin embargo, ¿y si en realidad es una oportunidad? La vida cotidiana está llena de distracciones, ruidos y preocupaciones que nos impiden escuchar la voz de Dios. Pero en la quietud de la noche, cuando todo a nuestro alrededor está en calma, podemos tener un encuentro profundo con Él. Es en ese silencio donde Dios nos habla, nos guía y nos transforma. Las Escrituras están llenas de momentos en los que Dios se manifiesta en la noche. Desde los sueños de José hasta el llamado de Samuel, vemos que el Señor muchas veces elige la quietud nocturna para revelar sus planes. En 1 Samuel 3, leemos cómo el joven Samuel escucha la voz de Dios durante la noche, aunque al principio no la reconoce. Es solo cuando su mentor Elí le indica que responda, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», 1 Samuel 3:10, que Samuel finalmente comprende que es Dios quien le habla. Si alguna vez has pasado noches en vela, sintiéndote inquieto y sin poder conciliar el sueño, quizás Dios esté llamando tu atención. Puede que esos momentos sean una invitación divina para reflexionar sobre tu vida, para rendir tus preocupaciones ante Él o para recibir dirección en alguna área específica. La noche puede convertirse en un espacio de comunión con Dios si decidimos acercarnos a Él en oración y escuchar su voz. La historia de Marcos es un ejemplo de cómo los desvelos pueden tener un propósito más profundo del que imaginamos. Marcos era un hombre que durante años luchó con el insomnio. Las noches interminables lo llevaban a sentirse agotado física y emocionalmente. Probó de todo, infusiones, ejercicios de relajación, incluso medicación, pero nada parecía funcionar. Su frustración crecía con cada noche sin descanso. Una madrugada, mientras yacía despierto mirando el techo, recordó las palabras de su madre, «Cuando no puedas dormir, habla con Dios, Él siempre escucha». En un acto de desesperación, Marcos decidió hacer algo diferente. Se sentó en su cama, cerró los ojos y comenzó a orar. No sabía exactamente qué decir, y su oración fue torpe y breve, pero en ese instante, algo cambió. Sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. A medida que pasaban las noches, Marcos continuó orando en sus momentos de insomnio. Descubrió que, en lugar de luchar contra la vigilia, podía aprovechar ese tiempo para acercarse a Dios. Recordó el versículo de Salmo 46 horas y 10 minutos, «Quédense quietos y sepan que yo soy Dios». Comprendió que su insomnio no era una interrupción sin sentido, sino una invitación a detenerse y prestar atención a lo que Dios quería mostrarle. Una noche, Marcos tomó su Biblia, que había estado guardada en un cajón durante años. La abrió en 1 Samuel 3 y se sintió identificado con el joven Samuel. Como él, se dio cuenta de que Dios había estado llamándolo, pero él estaba demasiado distraído para escucharlo. Se preguntó cuántas veces había ignorado esa voz en medio de sus noches de insomnio. Durante las noches siguientes, Marcos comenzó a examinar su vida con sinceridad. Identificó áreas que necesitaban un cambio y reconoció que muchas de sus preocupaciones venían de haber dejado a Dios fuera de sus decisiones. Una noche, mientras oraba, Dios trajo a su mente a su hermano, con quien llevaba años sin hablar. Recordó las palabras de Jesús en Mateo 5, 23-24, «Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve a reconciliarte». Al día siguiente, Marcos reunió valor y llamó a su hermano. La conversación no fue fácil, pero fue el inicio de una restauración familiar que ambos anhelaban, pero que ninguno se había atrevido a dar. Dios utilizó ese momento de reflexión nocturna para llevar a Marcos a una decisión que transformaría su relación con su familia. A medida que profundizaba en su relación con Dios, Marcos comenzó a experimentar una paz que nunca antes había sentido. En lugar de preocuparse por lo que no podía controlar, decidió confiar en las promesas de Dios. Recordó Filipenses 4, 6-7,
Por nada estén afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, presenten sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Marcos también descubrió el poder de la intercesión. En lugar de enfocarse solo en sus propios problemas, comenzó a orar por otros. Durante esas noches de vigilia, levantaba en oración a amigos, familiares y personas que estaban pasando por dificultades. Se dio cuenta de que, al interceder por otros, su propia fe se fortalecía y su perspectiva cambiaba. El acto de interceder no solo trajo paz a su vida, sino que también lo hizo testigo de cómo Dios obraba en la vida de las personas por las que oraba. Comprendió que sus noches de insomnio no eran una pérdida de tiempo, sino un llamado divino a participar en la obra de Dios mediante la oración. Lo que antes era una fuente de frustración, se convirtió en un espacio de encuentro con Dios. La historia de Marcos nos muestra que, aunque el insomnio puede parecer una carga, también puede ser un regalo. Es un tiempo apartado para escuchar la voz de Dios, para ser transformados y para interceder por los demás. Sus preocupaciones disminuyeron, su paz interior creció y su relación con Dios se fortaleció. Descubrió que las promesas de Dios son reales y que cuando le entregamos nuestras cargas, Él nos da un descanso que va más allá de lo físico, un descanso espiritual y emocional. Cada desvelo puede ser una oportunidad para reflexionar, reconciliarnos, interceder y ser transformados por el amor y la gracia de Dios. La próxima vez que te encuentres despierto en la quietud de la noche, recuerda que quizás Dios está esperando que le hables, que escuches su voz y que permitas que Él trabaje en lo más profundo de tu ser. Romanos 8:28 nos recuerda, sabemos que en todas las cosas Dios dispone para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Incluso en tus noches de insomnio, Dios tiene un plan perfecto para ti. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Las noches de insomnio, lejos de ser una maldición, pueden convertirse en una bendición disfrazada si aprendemos a verlas desde una perspectiva espiritual. A lo largo de la historia bíblica y en la vida cotidiana de los creyentes, Dios ha utilizado estos momentos para llamar la atención de sus hijos, revelar propósitos y fortalecer su relación con ellos. Consideremos el caso del rey David. En muchas de sus noches sin sueño, él derramaba su corazón delante de Dios. En el Salmo 63:6, dice, «Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito en las vigilias de la noche». Esto nos muestra que David no desperdiciaba sus noches de insomnio quejándose, sino que las usaba para acercarse a Dios. En lugar de frustrarse por no poder dormir, hacía de esos momentos una oportunidad para la adoración y la reflexión. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado mirando al techo, dando vueltas en la cama, preocupados por el día siguiente o atormentados por el pasado? En esos momentos, la mente puede volverse un campo de batalla. Los pensamientos de ansiedad, miedo y duda pueden invadirnos, robándonos la paz. Sin embargo, Dios nos ofrece un camino diferente. En Filipenses 4:8, se nos instruye a enfocar nuestra mente en lo verdadero, lo noble, lo justo, lo puro, lo amable y lo admirable. Si en lugar de permitir que el insomnio alimente nuestras preocupaciones, lo usamos para meditar en la palabra de Dios y en sus promesas, veremos una transformación en nuestra mente y en nuestro espíritu. Tomemos como ejemplo a Ana, una mujer que, al igual que Marcos, luchó con el insomnio durante años. Su problema no era físico, sino emocional. Llevaba en su corazón heridas del pasado, rencores no resueltos y temores que no la dejaban descansar. Cada noche, cuando intentaba dormir, su mente se llenaba de pensamientos sobre lo que había perdido, sobre lo que nunca podría cambiar y sobre los errores que había cometido. Un día, una amiga le sugirió que en lugar de dejarse llevar por esos pensamientos, tomara un cuaderno y escribiera sus oraciones a Dios. Al principio, le pareció una idea extraña, pero en una de esas noches de insomnio, decidió intentarlo. Comenzó escribiendo sobre su frustración, su dolor y su cansancio. Luego, sin darse cuenta, su escritura se transformó en una conversación con Dios. Le pidió ayuda para soltar lo que la atormentaba y comenzó a entregarle cada una de sus cargas. A medida que pasaban las noches, Ana notó un cambio.
Aunque aún tenía momentos de insomnio, su corazón ya no estaba lleno de ansiedad. En lugar de sentirse atrapada en sus pensamientos negativos, comenzó a llenarse de gratitud. Descubrió que Dios le estaba enseñando a confiar en Él en cada área de su vida. Comprendió el significado de 1 Pedro 5:7, echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. El insomnio también puede ser una invitación a la intercesión. Muchas veces, cuando Dios nos despierta en la noche, no es solo para hablar con nosotros, sino para que oremos por otros. En Ezequiel 22:30, Dios dice, busqué entre ellos alguien que levantara un muro y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Este versículo nos muestra que Dios busca intercesores, personas dispuestas a orar por los demás. Las noches de insomnio pueden convertirse en momentos poderosos de intercesión si decidimos usarlas para orar por nuestros seres queridos, por nuestra comunidad e incluso por personas que no conocemos. La oración en la noche tiene un impacto especial, porque es un tiempo en el que todo está en calma y podemos enfocarnos sin distracciones. Hay testimonios de personas que han sentido una carga por alguien en la madrugada y han decidido orar, solo para descubrir después que esa persona estaba atravesando un momento difícil en ese preciso instante. Dios nos despierta con un propósito. Si en medio del insomnio sentimos el deseo de orar por alguien, no lo ignoremos. Podría ser una intervención divina en la vida de esa persona. El profeta Daniel también nos deja un ejemplo de cómo las noches pueden ser momentos de revelación. En Daniel 2:19, leemos que Dios le reveló el significado del sueño del rey Nabucodonosor durante la noche. Daniel no estaba durmiendo, sino buscando la respuesta en oración, y Dios le habló en ese momento. La noche es un tiempo en el que las distracciones del día desaparecen. Es un espacio donde podemos recibir revelaciones, claridad y dirección divina. Muchos creyentes han testificado que sus momentos de mayor intimidad con Dios han sido en la madrugada, cuando la voz de Dios se hace más clara en medio del silencio. Si el insomnio es una lucha constante en nuestra vida, también podemos pedirle a Dios que nos ayude a encontrar descanso en Él. En Mateo 11:28, Jesús nos invita, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Este descanso no es solo físico, sino un descanso para el alma, un descanso que solo Dios puede dar. Algunas prácticas pueden ayudarnos a transformar nuestras noches en encuentros con Dios. 1. Orar antes de dormir. Entregar nuestras preocupaciones a Dios antes de acostarnos puede ayudarnos a encontrar paz. 2. Leer la Biblia en la noche. Un pasaje de la Escritura puede cambiar nuestra perspectiva y darnos esperanza. 3. Escribir nuestras oraciones. Como hizo Ana, escribir puede ayudarnos a liberar lo que llevamos dentro y ver cómo Dios responde con el tiempo. 4. Practicar la gratitud. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, podemos agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. 5. Interceder por otros. Si estamos despiertos, tal vez Dios nos está llamando a orar por alguien más. Cuando entendemos que el insomnio puede ser un espacio de encuentro con Dios, dejamos de verlo como un problema y comenzamos a verlo como una oportunidad. En lugar de luchar contra él, podemos aprender a aprovecharlo. Dios quiere hablarnos en cada momento de nuestra vida, incluso en la quietud de la noche. Si aprendemos a escuchar su voz, nuestras noches de insomnio se convertirán en noches de revelación, paz y transformación. Así como Samuel aprendió a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha, nosotros también podemos hacer lo mismo en nuestras noches de desvelo. En lugar de preocuparnos, podemos acercarnos a Dios y descubrir que Él nos está llamando a un propósito mayor. Cada noche sin sueño puede ser una invitación a confiar más en Dios, a dejar nuestras cargas en sus manos y a experimentar su amor y su paz de una manera que nunca antes habíamos imaginado. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El insomnio, cuando es persistente, puede sentirse como un enemigo invisible que roba la paz y el bienestar. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, es posible transformarlo en una oportunidad de crecimiento, comunión con Dios y fortaleza en la fe. Muchas veces, Dios permite que pasemos por estas temporadas para enseñarnos algo, guiarnos hacia una mayor dependencia de Él o simplemente para hablarnos en la quietud de la noche.
En la Biblia, encontramos múltiples ejemplos de personas que experimentaron momentos de desvelo que resultaron en encuentros transformadores con Dios. Jacob, por ejemplo, pasó una noche entera luchando con el ángel del Señor en Peniel, Génesis 32, 24-30. No fue una lucha física común, sino una lucha espiritual en la que Jacob persistió hasta recibir la bendición de Dios. Esa noche cambió su identidad y su destino. Este relato nos deja una enseñanza poderosa: hay batallas que solo se ganan en la noche. Cuando Dios nos despierta o permite que no podamos dormir, puede ser porque hay algo que necesita ser transformado en nuestra vida, una lucha que requiere perseverancia en oración o una respuesta que aún no hemos recibido. Si en lugar de frustrarnos, buscamos el rostro de Dios en esas noches de insomnio, podríamos descubrir que Él está obrando de una manera que no habíamos imaginado. En muchas ocasiones, el insomnio está relacionado con el peso de la preocupación. Jesús nos enseñó a no afanarnos por el mañana, asegurándonos que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y cuida de nosotros, Mateo 6, 25-34. Sin embargo, en la práctica, es fácil caer en la trampa de la ansiedad. Pensamos en lo que debemos hacer, en lo que podría salir mal, en las decisiones que debemos tomar, y sin darnos cuenta, nuestra mente se llena de inquietudes que nos roban el descanso. Un creyente llamado Andrés solía luchar con el insomnio debido a la carga de responsabilidades en su trabajo y en su familia. Su mente no dejaba de procesar escenarios futuros y posibles problemas. Una noche, mientras leía la Biblia, se encontró con el Salmo 4:8, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Decidió que, en lugar de dejar que sus pensamientos lo dominaran, iba a declarar esa promesa cada noche antes de dormir. A medida que repetía este versículo y oraba, algo comenzó a cambiar en su interior. Aunque sus circunstancias no se modificaron de inmediato, su confianza en Dios creció. Descubrió que cuando entregaba sus preocupaciones a Dios, podía experimentar una paz genuina. Con el tiempo, sus noches de insomnio disminuyeron, y cuando ocasionalmente se desvelaba, en lugar de angustiarse, aprovechaba ese tiempo para orar y meditar en la palabra. El insomnio también puede ser un llamado a la acción. Hay momentos en los que Dios nos despierta porque quiere que oremos por algo específico, que intercedamos por alguien o que escuchemos su dirección en una decisión importante. En varias ocasiones, los profetas del Antiguo Testamento recibieron revelaciones en la noche. Samuel, por ejemplo, escuchó la voz de Dios llamándolo repetidamente mientras dormía, 1 Samuel 3, 1-10. Cuando experimentamos insomnio, podemos preguntarnos, Señor, ¿hay algo que quieres decirme? En lugar de luchar contra el sueño que no llega, podemos usar ese tiempo para estar en la presencia de Dios, preguntarle qué quiere enseñarnos y estar atentos a su voz. Muchas veces, cuando dedicamos esos momentos a la oración, encontramos respuestas a inquietudes que durante el día no habíamos podido discernir. Otro aspecto importante es el poder de la adoración en medio del insomnio. En Hechos 16:25, encontramos a Pablo y Silas en prisión, con el cuerpo herido y las circunstancias en su contra. En lugar de quejarse o sumirse en la desesperación, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios en la medianoche. Su adoración no solo les dio fortaleza, sino que provocó un milagro, un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Este pasaje nos enseña que la adoración tiene el poder de cambiar atmósferas, traer libertad y transformar nuestra perspectiva. Si en nuestras noches de insomnio elegimos alabar a Dios en lugar de preocuparnos, experimentaremos un cambio en nuestro corazón. La adoración nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos recuerda que Dios sigue teniendo el control. Además de la oración y la adoración, la meditación en las promesas de Dios puede traer descanso a nuestra alma. En Salmo 119, 148, el salmista declara, mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche, para meditar en tu palabra. Cuando enfocamos nuestra mente en las verdades de la Escritura, el temor y la ansiedad pierden su poder sobre nosotros. Hay promesas específicas que podemos declarar en momentos de insomnio. Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mateo 11, 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso.
Salmo 127, 2. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Cuando tomamos estas palabras como verdades en nuestra vida, comenzamos a experimentar el descanso que solo Dios puede dar. Por otro lado, también es importante examinar si hay aspectos en nuestra vida que están contribuyendo al insomnio. El estrés, la falta de perdón, el pecado no confesado o incluso hábitos poco saludables pueden afectar nuestro descanso. Dios nos llama a vivir en su paz, pero a veces necesitamos evaluar qué áreas de nuestra vida necesitan ser entregadas completamente a Él. En algunos casos, el insomnio puede ser una señal de que algo necesita ser sanado en nuestro interior. Heridas emocionales no resueltas pueden manifestarse en la falta de descanso. Es en estos momentos cuando debemos acudir a Dios y pedirle que sane nuestro corazón. Él es el Dios que restaura y trae paz a nuestra alma. Si el insomnio es una batalla constante, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele la raíz del problema y que nos guíe en los pasos a seguir. Dios no quiere que vivamos en una lucha continua con el sueño, sino que experimentemos su paz en todas las áreas de nuestra vida. Finalmente, debemos recordar que, aunque el insomnio puede sentirse como una prueba, también puede ser un tiempo de bendición si aprendemos a usarlo para acercarnos más a Dios. Cada noche en vela puede ser una oportunidad para crecer en fe, fortalecer nuestra relación con Dios y aprender a depender más de Él. Dios nunca nos deja solos en nuestras luchas. Si confiamos en Él y le entregamos nuestras preocupaciones, encontraremos descanso para nuestra alma. Aunque las noches sean largas, su amor y su fidelidad son eternos. En cada momento de insomnio, podemos elegir entre la ansiedad y la fe, entre la preocupación y la adoración, entre la lucha y la confianza. Si aprendemos a ver el insomnio como un llamado a estar en la presencia de Dios, nuestras noches ya no serán de tormento, sino de comunión y revelación. La falta de sueño puede llegar a convertirse en una carga que afecta la vida cotidiana, pero cuando se aborda desde una perspectiva espiritual, el insomnio se transforma en un canal de bendición. No se trata solo de una lucha contra el descanso perdido, sino de una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios y descubrir su propósito en medio de las noches en vela. Dios es un Dios de orden, y eso incluye el descanso. Desde la creación, estableció el principio del reposo, no solo para la restauración física sino también como un reflejo de confianza en Él. Génesis nos dice que, después de 6 días de trabajo, Dios descansó en el séptimo día, Génesis 2, 2-3. Si Él mismo nos dio este ejemplo, es evidente que el descanso es parte esencial de una vida equilibrada. Sin embargo, el enemigo intenta robar la paz y el descanso que Dios quiere para sus hijos. Muchas veces, el insomnio es el resultado de ataques espirituales diseñados para desgastarnos y distraernos de nuestro propósito. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. Si sentimos que el insomnio está acompañado de una sensación de opresión, ansiedad extrema o pensamientos negativos constantes, es posible que estemos enfrentando una batalla espiritual. En estos casos, es fundamental responder con la autoridad que tenemos en Cristo. Jesús nos dio poder sobre toda obra del enemigo, Lucas 10:19. Por lo tanto, en lugar de resignarnos al insomnio, podemos tomar una postura activa en la oración, declarando la paz de Dios sobre nuestra vida y resistiendo cualquier influencia del enemigo. El uso de la armadura espiritual descrita en Efesios 6, 13-18 es clave en estos momentos. La palabra de Dios es nuestra espada, y cuando proclamamos sus promesas en medio del insomnio, estamos empuñando una poderosa arma contra la inquietud y el temor. En lugar de permitir que la noche se convierta en un espacio de angustia, podemos transformar ese tiempo en un altar de adoración y victoria. Además de la batalla espiritual, existen factores internos que pueden estar contribuyendo a la falta de sueño. El corazón humano es un reflejo de lo que llevamos dentro, y si estamos cargados de preocupaciones, resentimientos o miedos, es natural que nuestro descanso se vea afectado. Jesús nos llama a depositar nuestras cargas en Él, prometiendo darnos descanso, Mateo 11, 28-30. Si el insomnio persiste, puede ser útil hacer una evaluación personal. ¿Hay algo en mi corazón que necesito entregar a Dios?
Tal vez hay heridas del pasado que aún no han sido sanadas o situaciones que nos han robado la paz. ¿Estoy llevando cargas que no me corresponden? A veces intentamos resolver todo por nuestra cuenta, olvidando que Dios es quien sostiene el universo. ¿Estoy priorizando mi tiempo con Dios? Cuando dejamos que la vida nos consuma, la falta de comunión con Dios puede generar un vacío interior que se manifiesta incluso en la dificultad para dormir. Un recurso poderoso para encontrar descanso es la gratitud. Filipenses 4, 6-7 nos anima a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos recuerda que Dios sigue obrando a nuestro favor, aun cuando no vemos respuestas inmediatas. Practicar la gratitud antes de dormir puede convertirse en una herramienta poderosa contra el insomnio. En lugar de enfocarnos en lo que nos preocupa, podemos tomar un momento para agradecer a Dios por su fidelidad. Hacer una lista mental o escrita de las bendiciones del día puede traer una paz inesperada al corazón y preparar nuestra mente para el descanso. Otro aspecto importante es aprender a confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces, el insomnio se debe a la impaciencia. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y cambios visibles. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay un tiempo para todo, Eclesiastés 3:1. Cuando entendemos esto, dejamos de luchar contra el reloj y comenzamos a descansar en la soberanía de Dios. Un testimonio impactante es el de Raquel, una mujer que luchó con el insomnio por más de un año debido a la incertidumbre sobre su futuro. Oraba y buscaba respuestas, pero parecía que Dios guardaba silencio. Una noche, mientras leía Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, sintió que Dios le hablaba directamente. Comprendió que su lucha no era contra la falta de sueño, sino contra el miedo al futuro. Desde esa noche, Raquel decidió cambiar su enfoque. En lugar de preguntarle a Dios cuándo cambiarán mis circunstancias, comenzó a orar: Señor, enséñame a confiar en tu tiempo. Poco a poco, su ansiedad disminuyó, y aunque sus circunstancias no cambiaron de inmediato, su corazón sí lo hizo. Finalmente, su insomnio desapareció porque aprendió a descansar en la voluntad de Dios. Si el insomnio se debe a preocupaciones sobre el futuro, podemos recordar que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, Hebreos 13:8. Él ya está en el mañana, y su plan es bueno para sus hijos, Jeremías 29 horas y 11 minutos. Es importante también tener en cuenta el autocuidado. Dios nos dio un cuerpo que debemos cuidar, y a veces el insomnio es el resultado de hábitos poco saludables. La alimentación, el uso excesivo de dispositivos electrónicos antes de dormir y la falta de actividad física pueden afectar el sueño. Dios nos llama a ser mayordomos de nuestro cuerpo, 1 Corintios 6, 19-20. Tomar medidas prácticas, como establecer una rutina nocturna tranquila, evitar la sobrecarga de información antes de acostarnos y mantener un ambiente propicio para el descanso, son formas de honrar a Dios con nuestra salud. Finalmente, debemos recordar que Dios nos ve y conoce cada una de nuestras luchas. El Salmo 139, 2-3 dice: Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Mi andar y mi reposo has escudriñado, y todos mis caminos te son conocidos. Si Dios sabe cuándo nos levantamos y cuándo intentamos dormir, también sabe cuándo estamos luchando contra el insomnio. Él no es indiferente a nuestras noches en vela, sino que está con nosotros en cada momento. El insomnio puede ser un tiempo de frustración o una oportunidad para acercarnos más a Dios. La diferencia está en nuestra perspectiva. Si lo vemos como una batalla perdida, nos sentiremos agotados y desesperados. Pero si lo vemos como una invitación de Dios a estar en su presencia, experimentaremos su paz y su poder de una manera nueva. Cada noche sin dormir puede convertirse en un altar de oración, en un momento de adoración o en un tiempo de reflexión en la palabra. No es un desperdicio, sino un espacio donde Dios puede obrar en lo profundo de nuestro corazón. Aunque el insomnio parezca un obstáculo, podemos confiar en que Dios tiene el control. Su amor nos rodea en cada momento, y su paz está disponible para nosotros. Si aprendemos a rendir cada desvelo a sus manos, encontraremos descanso no solo para nuestro cuerpo, sino también para nuestra alma.
Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El insomnio es una experiencia que, aunque puede parecer una carga, puede convertirse en una oportunidad para crecer en la fe y confiar más en Dios. Muchas veces, nuestras noches en vela están llenas de preguntas, preocupaciones e incertidumbre, pero Dios nos invita a entregarle esas ansiedades y encontrar en Él la paz que sobrepasa todo entendimiento. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que enfrentaron noches difíciles, pero que usaron esos momentos para acercarse más a Dios. David, por ejemplo, en múltiples ocasiones clamó a Dios en medio de la noche. En el Salmo 63, 6, dice, «Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche». Esto nos muestra que las horas de insomnio pueden ser aprovechadas para reflexionar en la grandeza de Dios y en sus promesas. Uno de los factores que contribuyen al insomnio es la ansiedad. Cuando nuestra mente está llena de preocupaciones sobre el futuro, las finanzas, la familia o la salud, el sueño se vuelve esquivo. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 25-34 que no debemos preocuparnos por el mañana, porque nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. Sin embargo, aplicar esta verdad en la práctica puede ser un desafío. Un ejercicio útil es reemplazar cada pensamiento de preocupación con una promesa de Dios. Si la ansiedad nos dice, no sé cómo saldré de esta situación, podemos responder con Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si el miedo nos dice, estoy solo en esto, podemos recordar Deuteronomio 31:8, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Otra razón común del insomnio es la falta de paz interior. Hay situaciones no resueltas, heridas del pasado o conflictos emocionales que pueden afectar nuestra capacidad de descansar. Jesús nos ofrece su paz, pero debemos estar dispuestos a recibirla y a soltar aquello que nos roba la tranquilidad. Perdonar es una clave importante para encontrar descanso. Muchas veces, el resentimiento y la amargura generan una carga emocional que afecta nuestro bienestar. Efesios 4, 31-32 nos exhorta a deshacernos de toda amargura y a perdonar, así como Dios nos perdonó en Cristo. Al soltar el peso del rencor, permitimos que la paz de Dios llene nuestro corazón y mente. Además de las preocupaciones y heridas emocionales, el insomnio puede estar relacionado con un llamado divino. Hay ocasiones en que Dios permite que estemos despiertos porque quiere hablarnos o guiarnos en algo específico. Samuel, cuando era niño, escuchó la voz de Dios en la noche y no la reconoció al principio, 1 Samuel 3, 1-10. Solo cuando respondió con disposición, habla, Señor, que tu siervo escucha, pudo recibir el mensaje divino. Si el insomnio persiste sin una razón aparente, puede ser útil preguntar a Dios si hay algo que quiere revelar. A veces, el Señor nos llama a interceder por alguien, a recibir dirección en una decisión o simplemente a pasar tiempo con Él en adoración y oración. En este sentido, la oración se convierte en una herramienta poderosa contra el insomnio. Filipenses 4, 6-7 nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. No hay oración demasiado pequeña o grande para Dios. Cuando llevamos nuestras inquietudes a su presencia, encontramos descanso en su fidelidad. Un hábito que puede ayudar es desarrollar una rutina nocturna de comunión con Dios. Leer un salmo antes de dormir, escuchar alabanzas suaves o escribir un diario de gratitud pueden ayudar a preparar el corazón para el descanso. La meditación en la palabra también es una estrategia eficaz. Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Memorizar y repetir versículos como este antes de dormir puede traer calma a la mente y espíritu. También es importante recordar que el descanso es un regalo de Dios. Salmo 127:2 dice que Dios da a sus amados el sueño. Esto significa que el sueño no solo es una necesidad biológica, sino también una bendición espiritual. Al entender esto, podemos rechazar cualquier sentimiento de culpa por descansar y aprender a recibir el sueño como parte del diseño divino.
Desde una perspectiva práctica, también es útil evaluar los hábitos diarios que pueden estar afectando el sueño. Exceso de cafeína, falta de ejercicio, uso prolongado de pantallas antes de dormir y un ambiente desordenado en la habitación pueden contribuir al insomnio. Dios nos llama a ser mayordomos de nuestro cuerpo, lo que implica cuidar tanto nuestra vida espiritual como nuestra salud física. A lo largo de la historia, muchos siervos de Dios han testificado cómo sus momentos de insomnio se convirtieron en tiempos de revelación y comunión con Dios. Un ejemplo moderno es el de un misionero que, en medio de una crisis personal, pasó varias noches sin dormir. En lugar de desesperarse, decidió dedicar esas horas a la oración e intercesión. Con el tiempo, descubrió que Dios usó esos momentos para fortalecer su fe y darle nuevas visiones para su ministerio. Esto nos recuerda que el insomnio no tiene por qué ser visto solo como un problema, sino como una oportunidad. Puede ser un tiempo para crecer en la fe, para interceder por otros, para recibir dirección de Dios o simplemente para aprender a confiar más en su soberanía. Si bien la lucha contra el insomnio puede ser difícil, la clave está en entregárselo a Dios y buscar su paz. Él no solo desea que descansemos físicamente, sino que también tengamos descanso en el alma. Cada noche de insomnio puede ser una invitación a experimentar a Dios de una manera más profunda. Si aprendemos a ver estos momentos como oportunidades en lugar de obstáculos, descubriremos que incluso en la oscuridad de la noche, la luz de Dios brilla con fuerza. Él está con nosotros, nos sostiene y nos guía, aun cuando el sueño parezca lejano. Confiemos en que Dios tiene el control de nuestro descanso y de cada aspecto de nuestra vida. A su tiempo y a su manera, nos llevará a experimentar su paz y su provisión, incluso en medio del insomnio. En la travesía de la fe, cada experiencia de la vida puede convertirse en una oportunidad para acercarnos más a Dios, incluso aquellas que parecen desafiantes o incómodas. El insomnio, que a menudo se percibe como una carga, puede ser un llamado divino a una comunión más profunda con el Señor. En lugar de verlo solo como un obstáculo para el descanso, podemos comenzar a interpretarlo como un espacio en el que Dios desea encontrarse con nosotros de una manera especial. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron noches de desvelo y encontraron en esos momentos una conexión más profunda con Dios. Uno de estos ejemplos es Jacob, quien luchó con un ángel toda la noche hasta recibir una bendición, Génesis 32, 22-31. Su persistencia en medio de la oscuridad resultó en un cambio radical en su vida y en su identidad. Esto nos enseña que a veces, en la noche, en el aparente silencio y la inquietud, Dios está obrando en nosotros, transformándonos y preparándonos para algo mayor. Hay ocasiones en las que el insomnio surge de una carga espiritual. Dios puede inquietar nuestro corazón para que intercedamos por alguien, para que nos detengamos a escuchar su voz o para que reflexionemos sobre áreas de nuestra vida que necesitan ser rendidas a Él. Cuando esto sucede, es importante no resistir ese llamado. En lugar de luchar contra el insomnio con frustración, podemos responder con oración y adoración. Un pasaje poderoso que nos anima a buscar a Dios en la noche es Salmos 42, 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Este versículo nos muestra que, incluso en las horas más silenciosas y solitarias, Dios está presente, rodeándonos con su amor y dándonos una canción para entonar en medio de la vigilia. En la práctica, una forma de transformar el insomnio en un tiempo productivo espiritualmente es estableciendo un altar de oración nocturno. Esto no significa que debamos forzarnos a permanecer despiertos, sino que, si nos encontramos desvelados, podemos aprovechar ese momento para hablar con Dios. Escribir en un diario de oración, leer un pasaje bíblico en voz alta o simplemente sentarnos en silencio en su presencia puede hacer una gran diferencia en cómo experimentamos esas noches. La adoración también juega un papel clave. La música cristiana tiene un efecto poderoso en nuestra mente y espíritu. Cuando enfrentamos insomnio debido a ansiedad, preocupaciones o incluso ataques espirituales, llenar el ambiente con alabanzas puede traer paz. La historia de Pablo y Silas en la cárcel, Hechos 16, 25-26, nos recuerda que la adoración en medio de la noche tiene el poder de romper cadenas y traer liberación. Otra perspectiva a considerar es la relación entre el insomnio y el propósito divino.
Hay momentos en la vida en los que Dios nos está preparando para algo nuevo, y en ese proceso, puede permitir que experimentemos noches en vela como un medio para recibir instrucciones, claridad o dirección. Moisés, antes de recibir los mandamientos, pasó tiempo en la presencia de Dios en el monte, Éxodo 24, 12-18. Jesús mismo pasaba noches enteras en oración antes de tomar decisiones importantes, Lucas 6, 12-13. Si nos encontramos en una temporada de insomnio prolongado, puede ser útil preguntarnos si hay algo que Dios quiere revelarnos. En lugar de solo buscar soluciones naturales para dormir mejor, podemos combinar esas estrategias con una búsqueda intencional de la voluntad de Dios en nuestra vida. Desde una perspectiva práctica, es importante también cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. La Biblia nos enseña a ser buenos administradores de nuestra salud. A veces, el insomnio tiene causas físicas que pueden abordarse con hábitos adecuados, reducir el consumo de cafeína, establecer una rutina de sueño, evitar pantallas antes de dormir y practicar ejercicios de relajación. Además, el estrés acumulado puede ser un factor significativo. En esos casos, aprender a soltar las preocupaciones en manos de Dios es esencial. Primera de Pedro 5:7 nos recuerda, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo es un llamado a confiar en que Dios está en control y que podemos entregarle cada carga que nos roba el descanso. Cuando el insomnio viene acompañado de pensamientos intrusivos o de una sensación de opresión espiritual, es importante recordar que tenemos autoridad en Cristo. Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. La oración de guerra espiritual y la proclamación de la palabra de Dios son herramientas clave para vencer cualquier ataque que busque perturbar nuestro descanso. Muchos cristianos han testificado que sus tiempos de insomnio se han convertido en momentos de revelación y encuentros poderosos con Dios. Algunos han recibido visiones, otros han sido inspirados a escribir libros, canciones o mensajes que han bendecido a muchas personas. Esto nos muestra que, incluso en lo que parece una interrupción no deseada del sueño, Dios puede estar obrando algo para su gloria. Si bien no siempre entenderemos por qué experimentamos insomnio en ciertas temporadas, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito en todo. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto significa que, aunque el insomnio no sea deseado, Dios puede usarlo para fortalecernos, acercarnos más a Él y cumplir su propósito en nuestra vida. Por lo tanto, en lugar de ver el insomnio como un enemigo, podemos aprender a abrazarlo con una perspectiva diferente. Cada noche de vigilia puede ser una oportunidad para crecer en fe, para recibir dirección, para interceder por otros y para desarrollar una intimidad más profunda con nuestro Padre Celestial. Es cierto que Dios desea que tengamos descanso físico, pero aún más importante es que tengamos descanso en el alma. Mateo 11:28 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso que Jesús ofrece es más que solo dormir, es una paz interna que nos sostiene en cada circunstancia. Así que la próxima vez que enfrentemos una noche de insomnio, en lugar de desesperarnos, podemos hacer una pausa, respirar profundo y recordar que Dios está con nosotros. Podemos hablarle, escuchar su voz y permitir que su paz nos envuelva. Él es fiel, y si aprendemos a confiar en su soberanía, encontraremos descanso, ya sea en el sueño o en su presencia en medio de la noche. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El insomnio puede ser un escenario donde se libran batallas espirituales, pero también un espacio donde Dios derrama su gracia y nos permite experimentar su presencia de maneras inesperadas. Cuando miramos la Biblia, vemos que muchas de las intervenciones divinas más poderosas ocurrieron en la noche. Dios habló a Samuel mientras dormía, apareció en sueños a José para darle instrucciones y guió a su pueblo en una columna de fuego durante la oscuridad. Estos relatos nos enseñan que la noche no es un momento vacío ni carente de propósito, más bien, puede ser una oportunidad para recibir revelación y dirección. En nuestra vida cotidiana, el insomnio puede ser causado por preocupaciones, ansiedad, enfermedades o incluso razones inexplicables. Cuando la falta de sueño se convierte en un patrón recurrente,
puede ser frustrante e incluso debilitante. Sin embargo, en lugar de solo buscar soluciones naturales, podemos preguntarnos si Dios está tratando de hablarnos en medio de nuestra vigilia. A veces, Dios interrumpe nuestro sueño porque desea nuestra atención. En el bullicio del día, podemos estar demasiado ocupados para escucharlo, pero en la quietud de la noche, nuestros corazones están más sensibles a su voz. La Biblia nos dice en Job 33, 14-16, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Este pasaje nos muestra que Dios puede usar la noche para hablarnos, corregirnos y guiarnos. Cuando el insomnio se presenta, en lugar de desesperarnos, podemos convertir ese tiempo en un altar de comunión con Dios. En la quietud de la madrugada, podemos levantar nuestras oraciones, interceder por otros y recibir su paz. Algunos de los momentos más profundos de intimidad con el Señor pueden ocurrir en esas horas en las que todo está en silencio, cuando el mundo duerme y solo quedamos nosotros y Él. La adoración es una herramienta poderosa en medio del insomnio. En la Biblia, vemos cómo David adoraba a Dios en las noches, componiendo salmos y derramando su corazón delante del Señor. En Salmo 63, 6 dice, «Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche». Este es un recordatorio de que, en vez de frustrarnos por la falta de sueño, podemos usar esos momentos para reflexionar en la grandeza de Dios y renovar nuestras fuerzas en su presencia. Otro aspecto a considerar es que el insomnio puede ser una señal de una carga espiritual. Hay momentos en los que Dios nos inquieta para orar por alguien, para interceder por una situación o para levantarnos en batalla espiritual. No es raro que los intercesores y guerreros de oración experimenten noches de vigilia cuando el Espíritu Santo los mueve a clamar por una necesidad específica. En estos casos, la mejor respuesta es obedecer, levantarse y orar con fervor. En Efesios 6:18 se nos insta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. La palabra velando implica estar despiertos y atentos en oración. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos avivamientos y despertares espirituales han comenzado con personas que oraban en las madrugadas, rindiendo su tiempo de descanso al Señor en favor de su pueblo. Por supuesto, es importante buscar un equilibrio. Dios no nos llama a vivir constantemente privados de sueño, ya que el descanso es esencial para nuestra salud. Sin embargo, si el insomnio se presenta, podemos preguntarnos si hay un propósito divino detrás de ello. Si el Espíritu Santo nos está moviendo a buscar a Dios en la noche, debemos responder con disposición y expectativa, sabiendo que su gracia nos sustentará. Desde una perspectiva práctica, cuando enfrentamos noches de insomnio, podemos recurrir a herramientas espirituales para encontrar paz. Leer la Biblia antes de dormir, meditar en la palabra, escuchar música de adoración o incluso declarar promesas de Dios en voz alta puede ayudarnos a calmar nuestra mente y espíritu. Filipenses 4, 6-7 nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias para que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es importante recordar que Dios es soberano sobre nuestro descanso. En Salmo 127, 12 nos dice, «Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño». Esto significa que el descanso es un regalo divino, y si nos cuesta dormir, podemos pedirle a Dios que nos conceda su paz y nos ayude a confiar en Él. También podemos hacer una introspección y preguntarnos si hay algo que está robando nuestra paz. ¿Hay preocupaciones que necesitamos entregar a Dios? ¿Estamos aferrándonos a ansiedades que deberíamos soltar? A veces, el insomnio es una señal de que necesitamos confiar más en el Señor y aprender a descansar en su soberanía. Mateo 6:34 nos recuerda que no debemos afanarnos por el mañana, porque cada día traerá su propio afán. Finalmente, cuando enfrentamos el insomnio, debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada momento, incluso en las horas más silenciosas de la noche. No importa cuán larga parezca la vigilia, su presencia nos sostiene. En esos momentos,
podemos hacer lo que hizo el salmista y decir con confianza: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Así que, en lugar de ver el insomnio como un enemigo, podemos aprender a abrazarlo como una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios. Si lo permitimos, Él puede transformar nuestras noches de desvelo en encuentros divinos, en tiempos de revelación y en momentos de paz sobrenatural. Él es nuestro descanso verdadero, y en su presencia encontramos el refugio que nuestra alma necesita. La manera en que enfrentamos las pruebas y desafíos de la vida revela mucho acerca de nuestra fe y confianza en Dios. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que, en medio de dificultades, mantuvieron su esperanza en el Señor y fueron testigos de su fidelidad. Cuando atravesamos momentos de incertidumbre, podemos mirar estos ejemplos y encontrar aliento para seguir adelante con valentía. Uno de los relatos más poderosos sobre la fe en medio de la adversidad es el de Job. Él era un hombre justo que perdió todo: su familia, sus riquezas y su salud. Sin embargo, en lugar de renegar de Dios, declaró con firmeza: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. A través de su sufrimiento, Job aprendió que Dios es soberano y que, aun cuando no entendemos sus planes, podemos confiar en su amor y justicia. La historia de José también es un ejemplo impresionante de cómo Dios obra incluso en medio de la injusticia. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado sin motivo. Sin embargo, nunca perdió la fe en que Dios tenía un propósito para su vida. Años después, cuando se convirtió en gobernador de Egipto y pudo salvar a su familia del hambre, dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Este pasaje nos recuerda que, aunque las circunstancias parezcan adversas, Dios puede usar incluso lo malo para cumplir sus planes de bien en nuestra vida. Otro personaje bíblico que nos enseña sobre la fe en medio de las pruebas es David. A lo largo de su vida, enfrentó numerosas dificultades, fue perseguido por el rey Saúl, sufrió traiciones y tuvo que luchar muchas batallas. Sin embargo, en los Salmos encontramos su confianza en Dios expresada una y otra vez. En el Salmo 23, declara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta convicción nos muestra que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y nos guía con su vara y su cayado. Cuando hablamos de fe en medio de la adversidad, no podemos olvidar la historia de los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Ellos se negaron a inclinarse ante la estatua de oro del rey Nabucodonosor y, como consecuencia, fueron lanzados al horno de fuego. Sin embargo, su confianza en Dios era inquebrantable. Dijeron al rey: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3:17-18. Su fe no dependía de si Dios los rescataba o no, ellos estaban decididos a permanecer firmes en su compromiso con Él. Este tipo de fe es el que Dios desea que tengamos en nuestras propias pruebas. Es una fe que no depende de los resultados inmediatos, sino que confía en que Dios tiene el control absoluto. A veces, Dios nos libra del fuego, pero en otras ocasiones nos acompaña en medio de él, como lo hizo con estos jóvenes hebreos. Cuando el rey miró dentro del horno, vio a un cuarto hombre caminando con ellos, y entendió que la presencia de Dios estaba con ellos. En el Nuevo Testamento, encontramos un ejemplo aún más grande de fe en la persona de Jesús. Él enfrentó el sufrimiento, la traición y la muerte con una confianza absoluta en el Padre. En Getsemaní, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Su sumisión a la voluntad de Dios nos enseña que la verdadera fe implica rendición total, confiando en que los planes del Señor son siempre los mejores. El apóstol Pablo también nos dejó un testimonio poderoso de fe en medio de la adversidad. A lo largo de su ministerio, sufrió persecuciones, naufragios, encarcelamientos y enfermedades, pero nunca perdió su gozo ni su confianza en Dios. En Filipenses 4:11-13, escribió: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Esta actitud nos enseña que la paz y el gozo no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra propia vida? Primero, debemos recordar que las pruebas no significan que Dios nos ha abandonado. Al contrario, muchas veces son oportunidades para que nuestra fe crezca y para que experimentemos el poder de Dios de manera más profunda. Segundo, necesitamos aprender a ver nuestras dificultades desde la perspectiva de Dios. En lugar de preguntarnos ¿por qué me pasa esto?, podemos preguntarnos qué quiere Dios enseñarme a través de esto. Esta actitud cambia nuestra mentalidad y nos ayuda a confiar en que hay un propósito detrás de cada prueba. Tercero, es fundamental aferrarnos a las promesas de la palabra de Dios. La Biblia está llena de versículos que nos recuerdan que Dios está con nosotros, que Él nos fortalece y que nunca nos dejará. Memorizar y declarar estas promesas nos ayuda a mantenernos firmes cuando enfrentamos dificultades. Cuarto, debemos mantener una vida de oración constante. La oración nos conecta con Dios y nos da la paz que necesitamos para enfrentar cualquier circunstancia. Filipenses 4, 6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, es importante recordar que las pruebas son temporales. No importa cuán difícil sea la situación que enfrentamos, llegará un día en que Dios nos dará la victoria. En 2 Corintios 4, 17-18, Pablo nos anima con estas palabras: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando pasamos por pruebas, podemos encontrar esperanza en la certeza de que Dios está obrando en nuestra vida. Aunque no siempre entendamos el propósito de nuestro sufrimiento, podemos confiar en que Él nos sostiene y nos llevará a la victoria. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En cada dificultad, tenemos la oportunidad de crecer en fe, de conocer más a Dios y de testificar a otros sobre su fidelidad. No importa lo que estemos enfrentando, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para el propósito que Él tiene para nuestra vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La fe es el pilar fundamental de la vida cristiana. A través de la historia, tanto en la Biblia como en la vida de los creyentes, se ha demostrado que confiar en Dios en todo momento es la clave para vivir en victoria, sin importar las circunstancias. Cuando enfrentamos pruebas y desafíos, la fe nos permite ver más allá de la situación presente y nos ayuda a mantener la certeza de que Dios está obrando a nuestro favor. Uno de los aspectos más importantes de la fe es aprender a descansar en las promesas de Dios. Muchas veces, cuando atravesamos tiempos difíciles, la preocupación y la ansiedad intentan apoderarse de nuestro corazón. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña a no afanarnos, sino a confiar en que Él tiene el control de todas las cosas. Filipenses 4, 6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Descansar en Dios significa confiar en que Él conoce nuestras necesidades y que responderá en su tiempo perfecto. A menudo queremos soluciones inmediatas y respuestas rápidas, pero la fe requiere paciencia. Abraham es un ejemplo claro de alguien que aprendió a esperar en las promesas de Dios. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera con el nacimiento de Isaac. A pesar de los años de espera y las circunstancias adversas, Romanos 4, 20-21 dice que Abraham no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta confianza absoluta en Dios es la que debemos desarrollar en nuestra vida.
cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, debemos recordar que Dios es fiel y que nunca nos dejará. En Isaías 41 horas y 10 minutos encontramos una de las promesas más reconfortantes de la Biblia: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otra verdad fundamental sobre la fe es que nos permite ver lo invisible. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces, Dios nos llama a creer en lo que aún no podemos ver con nuestros ojos naturales. Cuando Josué y el pueblo de Israel enfrentaron los muros de Jericó, Dios les ordenó que marcharan alrededor de la ciudad durante 7 días antes de ver la victoria. Ellos pudieron haber dudado o desobedecido, pero confiaron en la palabra de Dios y, como resultado, los muros cayeron. Este principio se aplica a nuestras vidas hoy en día. A veces, Dios nos da promesas que parecen imposibles de alcanzar, pero si confiamos en Él y seguimos sus instrucciones, veremos su poder manifestarse en nuestra vida. La fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha dicho. Uno de los mayores obstáculos para vivir en fe es el temor. El miedo nos paraliza, nos hace dudar y nos impide avanzar en el propósito de Dios. En la Biblia, vemos cómo el miedo afectó a los discípulos en varias ocasiones. Cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro también quiso hacerlo, y por un momento lo logró, pero en cuanto quitó su mirada de Jesús y vio el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Este relato nos enseña que nuestra fe debe estar enfocada en Jesús y no en nuestras circunstancias. Mientras mantengamos nuestra mirada en Él, podremos caminar sobre las aguas de la vida sin temor. Pero si permitimos que el miedo nos distraiga, comenzaremos a hundirnos en la desesperación y la incertidumbre. Otro aspecto esencial de la fe es que debe ir acompañada de acciones. Santiago 2:17 nos dice: «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Esto significa que no basta con decir que confiamos en Dios, debemos demostrarlo con nuestras acciones. Si creemos que Dios proveerá para nuestras necesidades, entonces debemos actuar con confianza y generosidad, sin caer en la avaricia o el temor. Si creemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, debemos dar pasos de fe hacia ese propósito, sin esperar que todo esté perfectamente alineado antes de actuar. Un claro ejemplo de esto es la viuda de Sarepta. Durante un tiempo de gran sequía, el profeta Elías llegó a su casa y le pidió que le preparara pan con la poca harina y aceite que tenía. Ella podría haber dudado y haber guardado lo poco que le quedaba para sí misma y su hijo, pero en lugar de eso, confió en la palabra de Dios y obedeció. Como resultado, su provisión no se agotó y pudo sobrevivir durante la hambruna. Nuestra fe también se fortalece a través de la prueba. En 1 Pedro 1:6-7, el apóstol nos dice: «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para crecer en fe y para ver la fidelidad de Dios en acción. Aunque en el momento no entendamos por qué estamos pasando por ciertas situaciones, podemos estar seguros de que Dios las está usando para perfeccionarnos y prepararnos para mayores bendiciones. Finalmente, la fe nos permite vivir con esperanza. Como cristianos, no vivimos según las circunstancias de este mundo, sino según las promesas eternas de Dios. Sabemos que, sin importar lo que suceda en esta vida, nuestra esperanza está puesta en la vida eterna con Cristo. Romanos 8:18 nos recuerda: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Esto significa que, aunque enfrentemos sufrimientos y pruebas, podemos tener la certeza de que hay algo mucho mejor esperándonos. Esta esperanza nos da fuerzas para seguir adelante con gozo y con fe inquebrantable. Por lo tanto, en cada desafío, en cada prueba y en cada momento de incertidumbre, recordemos que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas y que podemos confiar en Él completamente.
La fe no se trata de no tener problemas, sino de saber que, en medio de ellos, Dios está con nosotros y nos llevará a la victoria. Vivamos cada día con la seguridad de que nuestra fe en Dios nos sostiene, nos guía y nos fortalece. No importa cuán grande sea la montaña frente a nosotros, si creemos y confiamos en Dios, veremos su poder manifestarse de maneras sorprendentes. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. A través de la oración, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también fortalecemos nuestra relación con Dios y aprendemos a depender de su dirección en cada aspecto de nuestra vida. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de fe que experimentaron el poder de la oración y cómo Dios respondió a sus clamores en momentos de necesidad, angustia y alegría. Uno de los aspectos más importantes de la oración es que nos permite entrar en la presencia de Dios con confianza. En Hebreos 4:16 se nos anima a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto significa que no oramos con miedo o incertidumbre, sino con la seguridad de que Dios nos escucha y nos responde según su perfecta voluntad. Jesús nos enseñó sobre la importancia de la oración en varias ocasiones. En Mateo 6:6 nos dice, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Esto nos enseña que la oración no es un acto público para impresionar a los demás, sino un momento de intimidad con Dios en el que abrimos nuestro corazón delante de Él. El mismo Jesús fue un ejemplo de vida de oración. A lo largo de los evangelios, vemos cómo se apartaba para orar en momentos clave de su ministerio. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche en oración, Lucas 6:12. Antes de enfrentar la cruz, oró con angustia en Getsemaní, Mateo 26:39. Esto nos muestra que la oración es fundamental en la vida del creyente y que debemos buscar a Dios constantemente en todo lo que hacemos. Uno de los obstáculos que muchas personas enfrentan en la oración es la falta de fe. A veces oramos sin realmente creer que Dios responderá. Sin embargo, Jesús nos enseñó en Marcos 11:24, «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». La fe es clave en la oración. No se trata de repetir palabras vacías, sino de confiar plenamente en que Dios tiene el poder de responder y que su voluntad siempre es perfecta. La oración también nos ayuda a alinearnos con el propósito de Dios. A menudo venimos ante Él con nuestras propias ideas y deseos, pero en la oración aprendemos a rendir nuestra voluntad y a buscar la suya. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar diciendo, «Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra», Mateo 6:10. Esto nos recuerda que nuestra oración no debe centrarse solo en nuestras necesidades, sino en buscar el plan de Dios para nuestra vida. Además de la oración personal, la Biblia nos enseña sobre el poder de la oración en unidad. En Mateo 18:19-20, Jesús dijo, «Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esto nos muestra que cuando oramos juntos con otros creyentes, hay un poder especial en esa oración. Un gran ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Hechos, cuando la iglesia primitiva se reunía para orar constantemente. En Hechos 12, Pedro estaba encarcelado y la iglesia oraba sin cesar por él. Como resultado, Dios envió un ángel para liberarlo milagrosamente de la prisión. Este relato nos muestra que la oración no es solo un ritual religioso, sino una herramienta poderosa que puede traer liberación, sanidad y milagros. Otro aspecto clave de la oración es la perseverancia. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios nos llama a perseverar en la oración. En Lucas 18:1-8, Jesús contó la parábola de la viuda persistente que constantemente pedía justicia a un juez injusto. Al final, el juez le concedió lo que pedía debido a su insistencia. Jesús usó esta historia para enseñarnos que debemos orar sin desanimarnos, confiando en que Dios responderá en el tiempo perfecto. También es importante entender que Dios responde nuestras oraciones de diferentes maneras. A veces su respuesta es sí, otras veces es no y, en ocasiones, nos dice espera.
Aunque no siempre entendemos por qué Dios responde de una manera u otra, podemos confiar en que su plan es mejor que el nuestro. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros. Cuando oramos regularmente, nuestra relación con Dios se fortalece, nuestra fe crece y nuestro carácter se moldea conforme a su voluntad. Filipenses 4, 6-7 nos dice que cuando oramos con gratitud, la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que la oración nos da paz en medio de cualquier situación. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la oración ha sido clave en avivamientos y cambios en la sociedad. Grandes hombres y mujeres de Dios han experimentado el poder de la oración en sus ministerios. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los movimientos de avivamiento en la Iglesia, la oración ha sido el motor que impulsa el mover de Dios en la tierra. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a la oración. Vivimos en tiempos difíciles, llenos de incertidumbre y desafíos, pero Dios sigue siendo el mismo y su poder no ha cambiado. Nos llama a buscar su rostro con fervor, a interceder por nuestras familias, por nuestra nación y por el mundo entero. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de poder acercarse a Dios en oración en cualquier momento y lugar. No necesitamos palabras elaboradas ni fórmulas complicadas. Dios solo quiere un corazón sincero que le busque con humildad. Si aún no has desarrollado una vida de oración constante, hoy es el mejor momento para comenzar. No importa cuán ocupado estés, siempre puedes apartar tiempo para hablar con Dios. La oración no solo es un medio para pedirle cosas a Dios, sino también un momento para escuchar su voz, recibir dirección y fortalecer nuestra relación con Él. Recordemos que la oración es un regalo, una oportunidad de estar en la presencia de nuestro Creador y experimentar su amor y poder en nuestra vida. Que nunca dejemos de orar, que nunca nos cansemos de buscar a Dios y que siempre confiemos en que, cuando oramos con fe, Dios obra de maneras que a veces ni siquiera podemos imaginar. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El poder de la oración no se limita a un evento aislado ni a momentos de crisis, sino que es una práctica constante que debe acompañar la vida del creyente. Es un canal por el cual nos conectamos con Dios, recibimos dirección y experimentamos su presencia. Cuando un cristiano cultiva una vida de oración constante, su relación con Dios se fortalece y su vida espiritual se transforma. Uno de los aspectos más hermosos de la oración es que nos permite entrar en comunión con el Padre Celestial. En un mundo lleno de distracciones y preocupaciones, la oración nos ayuda a centrar nuestro corazón en Dios y a recordar que Él tiene el control. No importa cuán grande sea el problema o cuán difícil sea la circunstancia, cuando nos acercamos a Dios en oración, encontramos paz, consuelo y dirección. Jesús mismo nos dio el ejemplo de la oración continua. En varias ocasiones, se apartó de la multitud para estar a solas con el Padre. Marcos 1:35 nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este versículo nos muestra la importancia de encontrar momentos de intimidad con Dios, lejos del ruido y las distracciones de la vida diaria. La oración no solo es un acto de comunicación, sino también un acto de entrega. Muchas veces oramos con la intención de pedirle algo a Dios, pero la oración también es un momento en el que nos rendimos a su voluntad. Jesús nos enseñó esto en Getsemaní, cuando oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En esta oración, vemos la humanidad de Jesús y su total entrega a la voluntad del Padre. Cuando oramos, no siempre recibimos la respuesta que esperamos, pero podemos confiar en que Dios siempre obra para nuestro bien. A veces, Dios dice sí y concede nuestra petición. Otras veces dice no porque tiene un plan mejor. En ocasiones, su respuesta es espera porque el tiempo aún no es el adecuado. Independientemente de la respuesta, podemos confiar en que Dios es fiel y que sus planes son perfectos. Uno de los mayores desafíos en la vida de oración es la perseverancia.
Muchas veces nos desanimamos cuando no vemos resultados inmediatos, pero la Biblia nos exhorta a orar sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos dice, orad sin cesar. Esto no significa que debemos estar orando literalmente cada segundo del día, sino que nuestra vida debe estar en una constante actitud de oración, manteniendo nuestra conexión con Dios en todo momento. La oración también tiene un impacto poderoso en nuestra relación con los demás. Cuando oramos por nuestra familia, amigos y seres queridos, Dios obra en sus vidas y nos da la oportunidad de ser instrumentos de su amor. En Santiago 5:16 se nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo nos recuerda que la oración no solo es individual, sino que también tiene un impacto en la comunidad. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron el poder de la oración. Moisés intercedió por el pueblo de Israel y Dios tuvo misericordia de ellos. Ana oró por un hijo y Dios le concedió a Samuel. Elías oró y el fuego descendió del cielo. Estos ejemplos nos enseñan que Dios escucha y responde a la oración de sus hijos. Otro aspecto fundamental de la oración es la gratitud. No solo debemos orar cuando necesitamos algo, sino también cuando queremos agradecer a Dios por sus bendiciones. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La gratitud en la oración nos ayuda a recordar que Dios ha sido fiel en el pasado y que podemos confiar en Él para el futuro. La oración también nos protege del enemigo. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo tiempo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es una de las armas más poderosas en la guerra espiritual y nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. En la historia de la Iglesia, muchos avivamientos han comenzado con la oración. Desde los tiempos de los apóstoles hasta los grandes movimientos de avivamiento en los siglos XVIII y XIX, la oración ha sido el motor que impulsa la obra de Dios en la tierra. Cuando el pueblo de Dios se une en oración, cosas extraordinarias suceden. Hoy, más que nunca, necesitamos una iglesia que ore. Vivimos en tiempos de incertidumbre, pero Dios sigue siendo el mismo. Él nos llama a buscar su rostro y a interceder por nuestra nación y el mundo. La oración tiene el poder de transformar corazones, familias y sociedades enteras. No importa cuánto tiempo hayas pasado sin orar, nunca es tarde para comenzar. Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a recibirnos con amor. La clave está en acercarnos a Él con un corazón sincero, dispuestos a rendir nuestra vida y a confiar en su perfecta voluntad. Que nunca dejemos de orar. Que nunca perdamos la fe en que Dios escucha cada clamor y obra en maneras que a veces no podemos ver. Que nuestra vida sea un testimonio del poder de la oración y de la fidelidad de Dios en cada paso de nuestro caminar con Él. La fe es un pilar fundamental en la vida del creyente. Sin fe, es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6. La fe no solo es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, sino que es la fuerza que nos permite avanzar cuando todo parece oscuro. La fe nos sostiene en tiempos de dificultad y nos da la seguridad de que Dios tiene el control, aunque las circunstancias sean adversas. La Biblia está llena de ejemplos de personas que vivieron por fe. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, confiando únicamente en la promesa de Dios. Moisés desafió al faraón y guió al pueblo de Israel por el desierto, confiando en que Dios proveería. David enfrentó a Goliat con una honda y 5 piedras, no porque confiara en sus habilidades, sino porque confiaba en el Señor. Todos ellos vieron la mano de Dios obrando a su favor porque caminaron por fe y no por vista. Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de la fe en muchas ocasiones. En Mateo 17:20, dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este versículo nos recuerda que la fe, aunque parezca pequeña, tiene un poder inmenso cuando se coloca en las manos de Dios. Muchas veces, nuestra fe es puesta a prueba. En esos momentos, podemos sentirnos tentados a dudar, a desanimarnos o a pensar que Dios nos ha olvidado. Sin embargo, la Biblia nos anima a mantenernos firmes.
Santiago 1, 2-3 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas no vienen para destruirnos, sino para fortalecer nuestra confianza en Dios. Uno de los mayores enemigos de la fe es el miedo. El miedo nos paraliza, nos hace dudar y nos impide avanzar. Pedro experimentó esto cuando caminó sobre el agua hacia Jesús. Mientras mantuvo su mirada en el Maestro, pudo hacer lo imposible, pero cuando se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Este pasaje nos enseña que, cuando apartamos nuestra mirada de Dios y nos enfocamos en las circunstancias, nuestra fe tambalea. La fe no es solo creer en Dios, sino también actuar conforme a su palabra. Santiago 2:26 nos dice que la fe sin obras está muerta. No basta con decir que creemos, debemos demostrar nuestra fe con nuestras acciones. Esto significa obedecer a Dios, aunque no entendamos completamente su plan. Significa perdonar cuando nos han herido, confiar cuando todo parece perdido y avanzar cuando no vemos el camino claro. Uno de los mayores ejemplos de fe en la Biblia es el de Job. A pesar de perderlo todo, su familia, su salud, sus bienes, nunca dejó de confiar en Dios. Sus amigos intentaron convencerlo de que Dios lo había abandonado, pero Job se mantuvo firme y declaró, yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25. Al final, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. La fe también se manifiesta en la oración. Cuando oramos, lo hacemos con la convicción de que Dios nos escucha y responderá conforme a su voluntad. Marcos 11:24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. No siempre veremos respuestas inmediatas, pero podemos confiar en que Dios está obrando en el tiempo perfecto. A veces, nos enfrentamos a situaciones en las que nuestra fe se debilita. Podemos sentirnos como el padre del niño endemoniado en Marcos 9, quien le dijo a Jesús, creo, ayuda mi incredulidad, Marcos 9:24. Dios no nos rechaza cuando luchamos con la duda, al contrario, nos ayuda a fortalecer nuestra fe. La fe no es algo que desarrollamos de la noche a la mañana. Es un proceso que crece a medida que conocemos más a Dios y experimentamos su fidelidad en nuestras vidas. Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Cuanto más leemos la Biblia y meditamos en sus promesas, más fuerte se vuelve nuestra fe. Uno de los momentos en los que nuestra fe es más evidente es cuando enfrentamos la muerte. Para el creyente, la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida eterna con Dios. Pablo declaró en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Esta declaración solo puede venir de alguien que tiene una fe inquebrantable en la promesa de la vida eterna. La fe también nos ayuda a mantener la esperanza en tiempos difíciles. En un mundo lleno de injusticia, dolor y sufrimiento, la fe nos recuerda que Dios sigue teniendo el control y que un día restaurará todas las cosas. Apocalipsis 21:4 nos da esta esperanza, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El poder de la fe no solo impacta nuestra vida personal, sino también la de quienes nos rodean. Cuando vivimos con fe, inspiramos a otros a confiar en Dios. Nuestra vida se convierte en un testimonio del amor y el poder de Dios. Muchas veces, las personas son transformadas no por lo que decimos, sino por cómo vivimos nuestra fe en el día a día. No importa cuán grande o pequeña sea nuestra fe, lo importante es en quién la depositamos. Si nuestra fe está en Dios, no hay montaña que no podamos mover, no hay prueba que no podamos superar y no hay promesa que no podamos ver cumplida. Dios es fiel y siempre responde a la fe de aquellos que confían en Él. Hoy, más que nunca, necesitamos fortalecer nuestra fe. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, pero Dios nos llama a confiar en Él. No sabemos lo que traerá el futuro, pero sí sabemos quién sostiene el futuro en sus manos. Que nuestra fe no se base en nuestras emociones o en nuestras circunstancias, sino en la verdad inmutable de la palabra de Dios. Que podamos decir, como Pablo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Sigamos adelante, confiando en que Dios es fiel y que nunca nos abandonará. Nuestra fe en Él es nuestra mayor fortaleza y nuestra esperanza en cada circunstancia. La fe es la clave para vivir una vida llena de esperanza, propósito y victoria. Sin importar los desafíos que enfrentemos, podemos confiar en que Dios tiene el control y que sus planes para nosotros siempre son buenos. La fe no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí nos asegura que nunca las enfrentaremos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte, dar like, comentar y compartir con otros. Ayudemos a que más personas fortalezcan su fe y encuentren esperanza en Dios. Déjame saber en los comentarios qué enseñanza te ha impactado más y cómo has visto la mano de Dios obrando en tu vida. Dios te bendiga grandemente.